Estamos, amigos auditores, por comenzar nuestra jornada de día sábado en culto en familia. Les invitamos para que se empiecen a preparar porque a las 11 comienzan las transmisiones. A las 11 empezamos el culto en familia. Manténgase en la compañía del Ministerio Cristiano Evangélico del Séptimo Día. Manténganse en la compañía del Ministerio Cristiano Evangélico del Séptimo Día. A las 11:00 de día sábado comenzamos el culto en familia. Manténgase en la compañía del Ministerio Cristiano Evangélico. Saludos a Francisca Cuña, a Jonathan también y a toda la familia que nos acompaña y nos escuchan.
Manténganse en la compañía del Ministerio Cristiano. A las 11 comenzamos las transmisiones. Saludos a Carmen Alfaro, a Francisca Acuña, Daniela Acuña y a Elma Reyes. Manténganse en nuestra sintonía. A las 11 comenzamos el culto en familia. Ya, hijo. Estimados amigos del Ministerio Cristiano Evangélico, damos la gracia porque tenemos un sábado más en el cual tenemos la libertad de poder juntarnos mediante las redes sociales. Oramos al Señor para que Dios siga bendiciendo a todos los amigos que nos escuchan, nuestros amigos que nos acompañan a través de nuestro Facebook, por supuesto a través de la señal de Radio Umbral, su señal online para todo el mundo, y también a través de la 107.9, su señal FM. En esta mañana mandamos un saludo a todo el distrito de Yinco junto a la radio La Séptima Trompeta. Que Dios bendiga a los hermanos que están en sus actividades. También a Jorge Araya, acá en la ciudad de Coquimbo, con su radio Maranata. Agradecemos a aquellos que nos acompañan, especialmente a todos los amigos auditores que nos siguen sábado tras sábado.
Muy bien, estimados amigos, en esta mañana vamos a comenzar el culto de adoración a Dios. El tema central será en esta mañana el tema de los ovnis y el gran engaño para el tiempo del fin. Bien, vamos a comenzar, Constanza, con un himno para darle la honra al Señor. Vamos a comenzar con el himno 514, Señor reposamos. Muy bien, Señor, reposamos el himno 514. Está, por supuesto, mi esposa junto con Nelson aquí en los controles ahora, colocando los audios, así que están como la voz en off. Ya necesito, vamos con el himno, Señor, reposamos. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre Contigo vivir. Muy bien, estimados amigos auditores que nos escuchan y nos siguen a través de nuestro Facebook, nuestras radios Umbral y por supuesto a través de las redes sociales. Antes de comenzar el tema acerca de los ovnis y el gran engaño para el tiempo del fin, vamos a tener una palabra de oración y hay personas, amigos que nos llaman durante la semana, mediante Messenger, mediante WhatsApp, donde piden también oración. Nuestra amiga auditora fiel de este programa, María Alfaro Villalobos, ha pedido la oración por su hijo Jonathan Farías, por un tema laboral. Dios permita que en una entrevista que ha tenido, Dios permita que él pueda encontrar el trabajo que necesite para su familia. También pedimos la oración por nuestro amigo auditor, el pastor Aldo Aguirre. Él pide por su familia y por todo su entorno para que el Señor los proteja, los cuide permanentemente. También pido oración por Alexis Maldonado junto a su esposa Tarsi, que Dios permita, ¿cierto?, que todas las cosas puedan hacerse o recomponerse nuevamente. Que Dios bendiga a esa familia y Dios la utilice. Bien, estimados amigos, también oramos por nuestro amigo Claudio Misitis. Claudio Misitis también pide por trabajo y por supuesto por la apertura laboral para su pequeña empresa que tiene. Dios permita que esta situación de pandemia no afecte tampoco lo laboral.
Dios bendiga a cada amigo auditor, por supuesto, a todas nuestras familias que nos escuchan, a Francisca junto con Jonathan, a Daniela Acuña, a mi madre Elba del Pilar Reyes Rodríguez, un saludo para ella, es una fiera auditora y una amiga inseparable, mi madre que siempre nos apoya en las cosas del ministerio. Un abrazo para cada uno de ustedes y especialmente a la gente del Ministerio Cristiano Evangélico. Vamos a orar para que Dios bendiga todos estos pedidos de oración. Oremos, estimados amigos auditores. Mi buen Padre, en esta hora oramos por aquellas personas que durante la semana se han contactado y se han comunicado y han solicitado, Padre amado, elevar una plegaria para que Dios conceda el corazón, el deseo del corazón de cada uno de ellos. Hay necesidad de trabajo, de pan y de abrigo, necesidad de un cambio, de una transformación en los corazones. Oramos por todos los amigos que han dispuesto su corazón y han elevado su voz para decirte, Padre amado, que creemos en ti y que te adoramos. Bendiga a cada amigo auditor en el nombre de Jesús, oramos, amén. Bien, estimados amigos, vamos a comenzar el tema de esta mañana, que tiene que ver especialmente con lo que hoy día se utiliza bastante y se habla bastante acerca de los ovnis. ¿Es verdad? ¿Existen los ovnis? ¿Es verdad que vienen seres de otros planetas a visitarnos? ¿Qué dice la Biblia? Vamos entonces a través de la Biblia a dilucidar esta gran problemática acerca de los ovnis y si realmente pueden venir seres de otros planetas a visitarnos, indistintamente del motivo. Los invito a los que tengan Biblias en sus hogares, que los escuchan, siempre como consejo a aquellos que quieren estar junto a nosotros, les invitamos siempre que tengan una Biblia a mano, por supuesto. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel capítulo 28. Un poquito de agüita y alcohol para las manos y con gel. En Ezequiel 28 hay una referencia especialmente a través de la profecía del rey de Tiro, especialmente lo que tiene que ver con la creación de este ángel llamado Lucifer. Y aquí se revela cómo fue creado y también, por supuesto, se revela cómo llegó a convertirse en Satanás. Ezequiel 28, leamos del versículo número 12 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Ezequiel 28 dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Esto con respecto a la creación de Lucifer. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Era un ángel creado. Versículo 14, donde vamos a entrar a ver los textos clave. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, y se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. La verdad las cosas que aquí Ezequiel está dando una vislumbre de este gran conflicto. Dios creó a Lucifer acabado de hermosura, lleno de sabiduría, era el más excelso de los querubines, de los ángeles del cielo, era aquel que estaba más cercano a la presencia de Dios. Los rayos de luz que salían del trono delante del consejo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esos rayos también llegaban a reflejar en la vida de Lucifer. Él reflejaba de alguna forma la gloria del Señor porque fue acabado en hermosura.
Pero dice el versículo 14 en adelante que este querubín grande protector dice que Dios lo puso en el santo monte de Dios. Por lo tanto, Lucifer fue un ser que estuvo puesto en el santo monte de Dios. Allí estuviste, dijo el Señor, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y eras perfecto en todos los caminos hasta que en el día en ti se halló maldad. A causa de tu multitud de tu contratación, dice, fuiste lleno de iniquidad. Y dice, y yo te arrojé del santo monte de Dios. Vale decir que en algún momento Lucifer gozó de la presencia de Dios directamente. Estuvo donde en el santo monte de Dios, como dice Ezequiel, y cuando se vio que este ángel se rebeló, fue echado ¿de dónde? Del santo monte de Dios. Estuvo en el santo monte de Dios, pero cuando se rebela fue expulsado del santo monte de Dios. Voy a leer para ir a la introducción del tema algunas palabras que están en el libro La historia de la redención, que nos vislumbra un poquito cómo fue esta rebelión, cómo alguien que siendo perfecto y acabado en hermosura y en sabiduría, aparte de eso que Lucifer llegó a ser el principal en el coro en el cielo. Dice así la Biblia, los primores de tus tamboriles, vale decir que era el jefe también de la percusión, era aquel que entregaba la nota para que el coro pudiese cantar en el cielo. Él gozaba de un privilegio que ningún otro ángel creado tenía ese privilegio, pero sin embargo se halló maldad e iniquidad en él. Y cuando estaba en el santo monte de Dios, dice la Biblia, que fue expulsado del santo monte de Dios. De ahí vamos a saber qué es lo que es esto del santo monte de Dios. Dice así el libro La historia de la redención, para ver un poquito en detalle, ¿cierto?, acerca de este conflicto que hubo en el cielo. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible, denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia por sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que solamente le correspondía a Cristo. Y aquí empezó el trabajo de la rebelión de Lucifer. Lucifer quiso ocupar el lugar de Cristo, porque solamente Cristo era aquel que era uno con el Padre. Y Lucifer pensaba que él también podría llegar a ser uno con el Padre porque era un ángel excelso, la diferencia que era creado. Y Lucifer quiso buscar, ¿cierto?, la misma honra que todos los ángeles del cielo otorgaban a Cristo. Él quiso tenerla para sí mismo y empezó a buscar entre los ángeles gente que lo empezara a seguir. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante Cristo para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y de odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. Cristo era parte del consejo junto al Espíritu Santo del Padre de este gran consejo en el cielo, pero Satanás no era parte porque era un ser creado. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que él era el favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él la gratitud ni alabanzas hacia el Creador. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles le honraban. Tenía una misión especial que cumplir. Había estado cerca del gran Creador y los persistentes rayos de la gloria de luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él.
Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había de honrar solamente a Cristo más que a Él? Y ahí empezó a denotar la envidia que se alzó Satanás con respecto a la persona de Cristo. Hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos, se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mandatos ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Lucifer no quiso escuchar a los ángeles fieles. Se apartó entonces de los ángeles leales acusándolo de servilismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos para instar a la rebelión. Les prometió un nuevo gobierno, mejor que el que tenían entonces, en el que todo sería libertad. ¿Cómo sedujo a los ángeles en el cielo? Los sedujo diciéndole que él pondría un nuevo gobierno, pero disfrutarían de libertad. Es lo mismo que hoy en día ofrecen todos los sistemas humanos, nuevos gobiernos, pero especialmente puestos dentro de estos conceptos de libertad. Las mismas palabras que Lucifer utilizó antes del conflicto para decirle a los ángeles que él iba a ofrecer libertad, los mismos conceptos que hoy día se utilizan a través de los agentes humanos. Muchísimos expresaron sus propósitos de acuerdo con su dirigente y comandante en jefe. Cuando vio que sus propuestas tenían éxito, se vanaglorió de que podía llegar a tener todos los ángeles de su lado, que sería uno igual al Dios mismo, y su voz llena de autoridad sería escuchada al dar las órdenes a todas las huestes celestiales. Los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía, pues el que había creado a los ángeles tenía el poder para despojarlo de toda autoridad y, de una manera señalada, castigar su audacia y su terrible rebelión. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como él mismo, exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer y le aconsejaron a él, ya cuanto habían caído bajo su influencia, que volvieran a Dios y confesaran el error de haber permitido siquiera el pensamiento de objetar la autoridad de Dios. Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró a Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de fidelidad, felicidad y bienaventuranza, y el cielo sintió su pérdida. Hubo una guerra en el cielo, y dice así la palabra de Dios, que Satanás fue expulsado del cielo. Entonces vamos a hacernos la siguiente pregunta. Si el cielo es tan vasto, es tan infinito, porque Dios ha sido el creador desde el principio. Dios desde la eternidad ha estado creando, y uno mira hacia el cielo, la vastedad y la magnificencia del universo, donde hay miles de millones de galaxias, de Vía Láctea, millones y millones existen ahí. La pregunta es, si fue Satanás expulsado del cielo, ¿de qué parte del cielo fue expulsado? Como presenta el libro de Job, vamos al libro un poquito de Job, al capítulo 1, busquemos Job. La pregunta entonces, ¿de qué parte del cielo Satanás fue expulsado? Si cuando leemos el libro de Job dice que Satanás fue al cielo. Job capítulo 1, leamos del versículo del 6 en adelante. Esta es la historia cuando se hace un concilio en el cielo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás.
Por lo tanto, cuando el Señor convoca a las huestes angélicas a un concilio en el cielo, donde todos los ángeles leales se presentaron en este concilio, y también aquellas personas que representaban a los mundos que no habían caído, ¿quién también vino? También vino Satanás. Versículo número 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. La pregunta es, ¿de dónde venía Satanás? Dijo, yo vengo de la tierra. ¿Y qué estaba haciendo? Ando en ella y la andaba rodeando. De allá vengo. Por lo tanto, si Satanás viene de la tierra, es porque este concilio no se estaba haciendo en la tierra, estaba haciéndose en el cielo. Y si dice la Biblia que Satanás fue expulsado del cielo, entonces, ¿cómo es posible que Satanás, siendo que había sido expulsado, se iba a meter a los concilios en el cielo? Entonces la pregunta, ¿de qué parte del cielo Satanás fue expulsado? Ya que aún Satanás hasta ese entonces aún podía pasearse por todo el concilio celestial. Él aún podía viajar por todo el universo creado. Sin embargo, de una parte de su universo él no podía entrar. Porque aquí dice el libro de Job que cuando Dios hace un concilio en el cielo, Satanás también aparece y él dice que él venía de la tierra. Si Satanás venía de la tierra, quiere decir que no estaba ese concilio en la tierra, estaba en el cielo. Entonces, ¿cómo es posible que Satanás, siendo expulsado, aún podía pasearse en el cielo? La pregunta es, ¿de qué parte del cielo entonces él fue expulsado? ¿Se recuerda lo que leemos en Ezequiel 28? ¿Dónde fue puesto Lucifer? En el santo monte de Dios, dice Ezequiel 28, 14. Y que ahí dice Ezequiel 28, 15, 16, que cuando él pecó fue expulsado del santo monte de Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que es eso del santo monte de Dios? ¿De dónde fue expulsado? Salmo 48, vamos al tiro rápidamente antes que avance el tiempo. Salmo 48. Estamos poniendo las bases para entender el tema de los ovnis para el tiempo del fin. Salmo 48, versículo número 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Hasta el salmista habla acerca del monte de Sión a los lados del norte. ¿Quién más dice? Vamos a Isaías 14 ahora. Volvamos a Isaías 14 rápidamente, antes que el tiempo avance. Y fíjense, ¿de dónde fue expulsado Satanás? Primero, cuando fue creado Lucifer, fue puesto en el monte de Dios. Y cuando se revela de dónde sale Satanás, es expulsado del monte de Dios. Como dice el salmista, el monte de Sión a los lados del norte. Isaías 14, vamos entonces. ¿A dónde quiere volver Satanás? Hasta ese entonces, Satanás fue expulsado de un lugar específico del cielo, pero él todavía podía viajar por todas las galaxias y Vía Láctea. Isaías 14, versículos del 12 en adelante, miren lo que Satanás quiere cuando fue expulsado. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, ¿pero a qué parte? En lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Qué dice ahí? Levantaré mi trono. ¿En dónde va a levantar el trono? En el monte. ¿De dónde fue expulsado entonces? Del monte de Dios, o del monte del testimonio. ¿Y qué dice el profeta Isaías? ¿Dónde quiere volver Satanás? Quiere volver al monte del testimonio. ¿Pero para qué? Dice, me sentaré a los lados del norte, como dice el salmista 48, la gran ciudad del gran rey a los lados del norte. ¿Y por qué Satanás quiere volver a aquel lugar donde fue echado? Dice ahí, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás fue expulsado del santo monte de Dios. ¿A dónde quiere volver? Quiere volver, pero a poner su trono. Quiere volver a poner su sistema de gobierno en ese santo monte de Dios. Vamos entonces a ver qué es lo que es esto del santo monte de Dios donde Satanás o Lucifer fue expulsado del cielo. Vamos al libro del Éxodo, al capítulo 25. Éxodo 25. Todo lo que Dios le entrega a Moisés es una copia o es una sombra de las cosas que están en el cielo. Así Dios le revela a Moisés, cuando le dice Dios, hazme un santuario, le dijo el Señor a Moisés.
conforme al modelo que te he mostrado. Por lo tanto, todo lo que Moisés construye aquí en la tierra, que lo que era una copia o una sombra de lo que estaba en el cielo. Ese santuario tenía distintas divisiones y departamentos. Hay uno muy especial que era el lugar santísimo. ¿Qué es lo que había en el lugar santísimo? Un arca. En esa arca, ¿qué es lo que estaba puesto? Los 10 mandamientos que fueron escritos en tablas de piedra. Éxodo 25, del versículo del 10 en adelante. ¿Qué dice el título? El arca de, ¿qué dice ahí? Del testimonio. Dice que Satanás fue echado del monte del testimonio. ¿Quiso dónde volver? Al monte del testimonio. Y aquí el Señor demuestra a Moisés que tenía que construir un arca. ¿Y cómo se llama esa arca? El arca del testimonio. ¿Por qué se llama el arca del testimonio? Dice, versículo 10 de Éxodo 25, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud es de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Es decir, aquí Dios le dice a Moisés cómo tiene que construir el arca y cuáles eran las medidas. Era como una cajita con una tapa especial, muy especial en esa arca, porque ¿qué es lo que iba a contener esa arca que era tan especial? Versículo número 16, ¿qué dice ahí? Y pondrás en el arca, ¿qué cosa dice ahí? El testimonio que yo te daré. ¿Qué es lo que esto es del testimonio? ¿Qué es lo que se había de poner en el arca que se llamaba el testimonio? Éxodo 25 y leamos el versículo número 21. ¿Qué dice Éxodo 25, 21? Y pondrás el propiciatorio, que es una tapita encima del arca. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Aquí la palabra testimonio está relacionado a los 10 mandamientos. Por eso se llama el arca del testimonio, porque esa arca contenía los 10 mandamientos o las tablas de piedra que Dios escribió con su propio dedo y se lo entregó a Moisés. ¿Y qué se puso en esa arca especial? Los 10 mandamientos. ¿Y cómo se le llaman los 10 mandamientos? El testimonio. ¿Dónde estaba el arca con el testimonio? En el lugar santísimo. El lugar santísimo, ¿a qué pertenece? Al tabernáculo. Por lo tanto, cuando dice la Biblia que yo te puse en el santo monte de Dios a este ángel creado y que después fue expulsado de este santo monte, y después dice Ezequiel que él quiere volver al monte del testimonio, ¿de qué está diciendo? Que Satanás fue expulsado del cielo. Y la pregunta es, ¿de qué parte del cielo? Fue expulsado del santuario celestial. Apocalipsis 11 y versículo número 19. 11, 19. Vamos a Apocalipsis 11, versículo 19. Por lo tanto, cuando dice la Biblia que Lucifer fue creado y fue puesto en el monte de Dios, y que después fue expulsado del monte de Dios, y dice Isaías que él quiere volver al monte del testimonio, él quiso volver al santuario celestial. Él podía aún en ese momento viajar por todas las galaxias, porque esa batalla que hubo en el cielo donde él fue expulsado, en principio, él fue expulsado del santuario celestial, donde se hacía toda la adoración al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él quiso ser parte de esa adoración para sí mismo y fue expulsado en este conflicto de la adoración. Apocalipsis 11, versículo 19. ¿Qué es lo que se ve en el cielo en el tiempo del fin? Dice, el templo de Dios, ¿dónde fue abierto? El templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué se veía cuando se abre el templo de Dios? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, truenos, voces y grande granizo. O sea, hasta nuestros días Dios nos muestra el santuario celestial. Y cuando Dios abre el santuario, ¿qué es lo que muestra? El arca del pacto. ¿Y qué es lo que contiene el arca del pacto? Los 10 mandamientos. ¿Y cómo se le llaman los 10 mandamientos? El testimonio. Entonces, cuando dice la Biblia que Lucifer fue expulsado del monte de Dios, del monte del testimonio, lo que está indicando que Lucifer fue echado del santuario celestial. Vamos a pedirle a mi esposa que avance un poquito, como está ya como la voz en off, para que lea una parte que está en el libro que se llama Los Primeros Escritos, especialmente una experiencia que Ellen White tuvo cuando visitó
estuvo en la visitación de otros mundos que no habían caído. Bien, demos un segundo. El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves gorjeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas. Eran nobles, majestuosos y hermosos. Llevaban la manifiesta imagen de Jesús y su semblante refulgía de santo júbilo, como expresión de la libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaban. Pregunté a uno de ellos por qué eran muchos más bellos que los habitantes de la tierra, y me respondió: hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios, y no incurrimos en desobediencia, como los habitantes de la tierra. Después vi 2 árboles, uno de los cuales se parecía mucho al árbol de la vida, de la ciudad. El fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer de uno de ellos. Hubieran podido comer de los 2, pero le estaba vedado comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo: nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si ella comieran, caerían. Después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoc, que había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una esplendente palma, en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra victoria. Ceñía sus sienes una brillante guirnalda blanca con hojas en el centro, de cada una de las cuales se leía pureza. Alrededor de la guirnalda había piedras preciosas de diversos colores que resplandecían más vivamente que las estrellas, y reflejando su fulgor en las letras se magnificaban. En la parte posterior de la cabeza llevaba un moño que sujetaba la guirnalda, y con él estaba escrita la palabra santidad. Sobre la guirnalda ceñía Enoc una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel era el lugar a donde lo había transportado, desde la tierra. Él me respondió: no es este. Mi morada es la ciudad y he venido a visitar este sitio. Andaba por allí como si estuviera en casa. Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces: debes volver, y si eres fiel, tendrás con él los 44, el privilegio de visitar todos los mundos y ver las obras de las manos de Dios. Ay, no, muchas gracias. Permíteme. Bien, mi esposa acaba de leer el libro Los Primeros Escritos, especialmente la página 40, Los Primeros Escritos. Si uno se da cuenta, hacemos un pequeño resumen de este libro. Aquí evidentemente que la creación de Dios no solamente son ángeles. Dios ha creado una enormidad de mundos, seres como en principio fue también dotado Adán y Eva antes del pecado. Y como dicen estos seres, que ellos permanecieron fieles y nunca han comido del fruto prohibido porque han sido fieles a los mandamientos de Dios. El propósito de Lucifer, en un principio, no solamente era ganar la confianza de los ángeles. Su propósito era que una vez que ganaba la confianza de los ángeles, él quería seguir después marchando hacia los otros mundos que no habían caído. Lo triste es que en este planeta, cuando fue creado, Satanás aprovechó un momento en la creación de este planeta y él vino a introducir la rebelión que él quería formar específicamente en los otros mundos que no habían caído. Tristemente en este planeta se sometieron a través de la desobediencia y Satanás se hizo el príncipe de este mundo y nosotros hoy en día estamos viendo el resultado del gobierno, de todo el desastre que hubiera provocado si Satanás hubiera seguido en el cielo provocando a los otros mundos que no habían caído. El tema es el siguiente, que si bien es cierto Satanás fue expulsado del cielo como hizo al principio,
pero entendemos hoy que fue expulsado del santuario celestial. Por lo tanto, él todavía podía vagar por el universo, iba y venía. Por hoy se dice la hermana Juárez en el libro de los primeros escritos, que muchas veces se paraba en las puertas del santuario y muchas veces paraba para puro molestar a los ángeles que salían del santuario. El acusador que acusa, como dice Apocalipsis, el acusador que los acusaba de día y de noche. Cómo Satanás trataba de provocar a los ángeles fieles. Él se paraba a las puertas del santuario, esperaba que alguien saliera y decía, ¿supiste lo que hizo el Señor? ¿Te das cuenta de lo que hizo? Perdonó a David. ¿Cómo es posible que haya perdonado a ese hombre tan malo como David? Siguió sembrando la duda en el cielo. Y él seguía, por eso que en el libro de Job aparece Lucifer, aparece Satanás en un concilio en el cielo, porque Satanás en principio había sido expulsado del monte del testimonio, que es el santuario celestial. Cuando él quiso volver en principio al cielo, ahí Cristo sale a las puertas del santuario y le dijo que él estaba ya prohibido, que nunca más volvería a este lugar. Y Satanás iba y venía molestando a los ángeles, acusándolos a los que están aquí en la tierra que éramos infieles, sembrando la duda de todos aquellos juicios que Dios había tomado en favor de uno o en contra de otro. Sin embargo, hasta un cierto momento ya Satanás no podrá volver al cielo. Vamos al libro de San Juan, avancemos al capítulo número 12. San Juan capítulo 12. Y vamos a leer el versículo número 31. San Juan 12, versículo 31. Esto está en el contexto ya, el momento de la crucifixión de Cristo, cuando Cristo se estaba preparando, ¿cierto?, para entrar en ese momento difícil que él tenía que enfrentar, ¿cierto?, en la cruz, tenía que enfrentar la muerte de Cristo. Y en ese contexto dice así, San Juan 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. La pregunta es, si el príncipe que es Satanás de este mundo, porque se hizo príncipe por usurpación a través del engaño y la mentira como lo hizo en el Edén, si Satanás había sido expulsado del santuario, entonces, ¿por qué dice Cristo aquí, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera? ¿Acaso no había sido echado fuera? ¿A qué se refiere Cristo en ese momento cuando Cristo estaba por poner su vida en expiación, cuando Cristo se estaba preparando para poder enfrentar la cruz y su muerte y ser resucitado para gloria de todos nosotros? ¿A qué se refiere San Juan cuando dice que en el contexto de Cristo, de su muerte expiatoria, es echado el príncipe de este mundo? ¿No había sido echado hasta entonces? ¿A qué se refiere? Vamos a leer en el libro El deseado de toda la gente, el capítulo consumado es. Hija, por favor, ¿me puede ayudar con la lectura? El deseado de toda la gente, el capítulo consumado es. Vamos a leerlo entre los dos, una parte y usted lee otra parte. Lee esa parte y después esta que está acá. Ya, hija. El clamor, consumado es. Tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Este otro pequeño párrafo, léalo usted. Todo el cielo y los mundos que no habían caído fueron testigos de la controversia. Muy bien, vamos a seguir dando lectura. Aquí dice, en el capítulo es muy importante, este que dice, consumado es. En la muerte de cruz, cuando Cristo dijo, consumado es, dice que eso trajo especialmente no tan solo la suerte para nuestro planeta, sino que también para los mundos que no habían caído.
¿Qué significa esto? Hasta ese entonces aún quedaba, dice el hermano Juan, un rasgo de cierta simpatía entre los mundos que no habían caído y algunos ángeles. Pero Dios permitió casi 4.000 años hasta la cruz de Cristo, que Satanás revelase, ¿cierto?, todo el sistema de gobierno que él quería colocar en el cielo, en otros mundos. Y en esos casi 4.000 años fue la desgracia para la raza humana. Se introdujo el imperio de la muerte, matanza, asesinatos, violaciones, conflictos enormes, terribles. Y las consecuencias recién en la cruz, el cielo llega a dimensionar, porque en la cruz se revela el verdadero carácter de Satanás, que era un asesino. Cómo Satanás se ensañó con el amado Hijo de Dios en la cruz, lo flageló, le pegó, lo golpeó, lo escupió, se rió, se burló, le meneaban la cabeza, se burlaban. Satanás estaba detrás de todas las hordas de los seres humanos que se burlaron del amado Hijo de Dios. El cielo se horrorizó al ver a Satanás cómo se ensangrentaba con la muerte del Hijo de Dios. Dice así la hermana Juay: toda arpa, toda música se dejó de tocar cuando vieron a Jesucristo decir, consumado es, y entregó su vida en expiación. Todo vínculo que podía haber quedado hasta ese entonces de este ángel engañoso, que hasta ese entonces podía viajar por todos los otros sistemas, por todas las otras galaxias, todavía podía viajar, porque hasta ese entonces había sido expulsado del santuario, todo rasgo de simpatía, ya en la cruz no quedaba duda de que era un asesino desde el principio. Leo en el capítulo consumado es, página 709. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿De dónde fue arrojado? Eso es lo que vamos a ver ahora. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. ¿Qué pasó con los seres celestiales cuando Satanás derramó la sangre del Hijo de Dios? Que dice ahí, había perdido la simpatía de todos los seres celestiales. Desde entonces su obra sería restringida. Vale decir que en la cruz, cuando Jesús muere, la obra de Satanás sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusarlo ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura, de contaminación y pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Por lo tanto, cuando dice el libro de San Juan, ahora es el príncipe de este mundo, es echado fuera, quiere decir que la obra de Satanás se restringe. Hasta ese entonces él podía viajar por toda la galaxia y meterse, molestar a los ángeles que salían de los atrios celestiales, que salían del santuario celestial, sembrando la duda, acusando a los hermanos de día y de noche, sembrando la duda. Pero cuando Cristo muere en la cruz, se rompe todo lazo de simpatía que pudo haber creado. Y dice así la hermana Juan, y dice a toda la gente, se restringe ahora la obra de Satanás. ¿En qué aspecto se restringe entonces si ya había sido expulsado del santuario celestial? Nosotros debemos comprender que cuando nuestro planeta cayó en pecado por culpa de la desobediencia, nuestro planeta, dice así ella, fue apartado del concierto celestial. Fue apartado. Vale decir que por causa del pecado, para que el pecado no contaminase a los otros mundos que no habían caído, nuestro planeta fue apartado del todo el concierto celestial. Pero si usted mira hacia el cielo, nuestro planeta pertenece a un sistema solar. Nuestro sistema solar pertenece a una galaxia. Y nuestra galaxia pertenece a una vía láctea. Y en nuestra Vía Láctea, en nuestro vecindario, hay miles de galaxias, así como las nuestras.
Entonces, cuando dice la Biblia que nuestro mundo fue apartado, no se refiere que el planeta Tierra esté solito, porque no estamos solos. Somos parte de un sistema solar, somos parte de una galaxia y somos parte de una Vía Láctea. Lo que fue apartado fue nuestra Vía Láctea, donde pertenece, ¿cierto?, nuestra galaxia, nuestro sistema solar, nuestro planeta. Eso es lo que fue apartado. Entonces, cuando dice la Biblia que se restringe ahora la obra de Satanás en la cruz, cuando Cristo muere fue restringida, quiere decir que Satanás ya no puede salir de nuestra Vía Láctea. Antes podía salir, llegar hasta las puertas del santuario, molestar a los ángeles, acusar a los ángeles día y de noche, acusarnos a nosotros que no éramos dignos de los juicios del Señor. Porque dice al principio que él fue expulsado del santuario celestial, del monte del testimonio. Pero ahora, en la cruz, dice así, deseado toda la gente, se restringe su obra. ¿Y a qué se restringe? A que él ya no puede salir él de la Vía Láctea donde pertenece nuestro mundo. Fíjense en esta situación que Dios presenta. En el libro capítulo 5 del libro de los Números, que no lo vamos a leer en el libro de los Números, está la ley sobre el leproso, sobre la lepra. La lepra es un símbolo también del pecado. Y en aquellos tiempos de Moisés se entregan ciertas leyes, y toda aquella persona que era leprosa, para que la lepra no contaminase a los que vivían en el campamento o en aquel lugar, ¿qué pasaba con el leproso? Se lo tomaba y se lo mandaba a un lugar especial donde se lo apartaba del campamento. ¿Por qué al leproso se lo apartaba del campamento? Porque si estaba dentro del campamento, ¿qué podía hacer? Podía contaminar a los demás. Lo mismo pasó con nuestro planeta y con nuestra Vía Láctea. Para que no fuese contaminados los mundos como intentó hacerlo Lucifer vez tras vez, tratando de colocar la mentira, el engaño, ¿cierto?, con respecto a Dios. Ahora Lucifer en la cruz se rompió todo lazo de simpatía y su obra es restringida. Ya no puede presentarse a los portales, a las puertas del santuario. Su obra se restringe, pero ahora solamente a nuestra Vía Láctea. Él al principio podía viajar, por eso lo muestra el libro de Job. Se va a presentar a estos concilios, pero ahí a las puertas nomás. Ahí molestaba a los ángeles, los acusaba de día y de noche. Pero en la cruz, como dice el libro de San Juan, su obra es restringida. Entendemos que nuestro planeta fue apartado, pero cuando uno mira la estrella, claro, nosotros somos parte de una galaxia, de una Vía Láctea. Eso es lo que fue apartado. Y Satanás puede andar paseándose por nuestra galaxia, Vía Láctea, pero ya no puede salir de ella para molestar y menos presentarse a las puertas del santuario celestial. Y así la obra de Satanás a través del tiempo va a ir siendo restringida. En un momento llegaba hasta las puertas del santuario. Ahí se colocaba mentiroso y molestaba con respecto a Dios, porque fue expulsado del santuario celestial. Pero en la cruz dice que su obra ya se restringió. Ya no podía presentarse en los portales eternos ni andando vuelta por ahí ni molestando. ¿A dónde se restringe? A nuestro mundo, pero especialmente a nuestra galaxia y Vía Láctea. Hasta ahí no va a llegar. Ese va a ser el patio donde él ya no puede movilizarse. Pero va a llegar un momento donde él se le va a restringir totalmente. Vamos al libro del capítulo de Apocalipsis, al capítulo 20, Apocalipsis 20. Ya estamos casi en la hora, vamos a seguir avanzando. Apocalipsis capítulo 20. Leamos del versículo del 1 al 3. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Esto con respecto al milenio. ¿Y prendió a quién? Al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Y por cuánto tiempo lo ató? Por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a la nación hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto debe ser desatado, pero por un poquito de tiempo. Ya cuando Cristo viene por segunda vez y comienza el milenio, ahí Satanás ya se le vuelve a restringir.
Primero fue restringido porque salió del santuario celestial. Aún podía viajar por distintas galaxias y moverse. En la cruz se le restringe más el acceso, porque ya cuando Cristo muere, corta todo lazo de simpatía con el cielo y su obra se restringía a nuestro sistema solar, a nuestro planeta, a nuestra Vía Láctea. Ya de ahí no podía salir. Al igual que en el tiempo de los leprosos, cuando eran apartados por causa del pecado, así nuestro planeta y nuestro sistema solar y Vía Láctea fue apartado. Pero en el milenio ya Satanás es restringido completamente a nuestro planeta Tierra. Ya ahora ahí ya no puede ni siquiera salir del planeta Tierra. Es restringido ahí. ¿Y qué se le puso? Un sello. ¿Qué significa este sello que se le pone donde él ya ni siquiera puede moverse ahora del planeta Tierra? Mateo 27, versículo 66. Mateo 27, versículo 66. Con respecto a la muerte y a la sepultura y a las guardias que pusieron cuando Cristo muere en la tumba. A esta guardia, fíjense en la tumba de Cristo, ¿qué es lo que se puso ahí? Entonces ellos fueron y se aseguraron el sepulcro. ¿Con qué se aseguraron? Sellando la piedra y poniéndole en la guardia. Es decir, la piedra en la tumba de Cristo se pone y le ponen un sello. ¿Para qué lo que le hace sello? Para restringir que nadie moviese, ¿qué cosa? La piedra se restringe, es decir, ese sello que estaba puesto en la tumba era entre comillas para restringir, para que Cristo no resucitase. Cuando dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20 que Satanás se le va a poner una cadena y se le restringe por 1000 años en la tierra, ¿cómo se le restringe? Porque Dios pone un sello donde se le restringe, ya no se puede ahora ni siquiera mover de este planeta. Él durante 1000 años va a tener que ver las consecuencias de su rebelión. El mismo cielo y todos los mundos que no cayeron, cuando ven en los 1000 años una tierra devastada, desolada, ahí se dieron cuenta realmente lo que hubiera sido si Satanás hubiera puesto un gobierno tal en el cielo, hubiera devastado a todos los mundos que no habían caído. Por eso dice el conflicto de los siglos, que hasta ese entonces se cortó todo lazo de simpatía ya en el milenio con respecto a los mundos que no cayeron, porque ahora realmente estaban viendo el resultado de ese gobierno maléfico. Lo mismo dice Apocalipsis 12, versículo 7. Hubo una gran batalla en el cielo donde Miguel con sus ángeles luchaban contra el dragón. Hay un resumen de esto. Hermanos queridos, por lo tanto, con esta lógica a través de la Biblia y del espíritu de profecía, pensemos lo siguiente y ahora pensemos en los ovnis. Satanás en un momento podía estar y pasearse por todo el cielo, darse vueltas por aquí, vueltas por allá, pero ya no podía entrar ¿dónde? Al santuario celestial. Y poco a poco se le fue restringiendo. Después, cuando Cristo muere en la cruz, ya ahora se le restringe andar paseándose por todo lugar. Ahora se le restringe a nuestro planeta o nuestro sistema solar o nuestra Vía Láctea. Ahí se restringió. Cuando Dios restringe algo es porque nadie puede ni venir para acá, ni nadie puede salir hacia allá. Cuando dice la Biblia con respecto a sus ángeles, dice que son los ángeles del Señor, como dice el salmista, están para ejecutar la palabra de Dios. Cuando un ángel viene a la tierra es porque Dios le indica, anda y dile a esto, esto y esto otro. Usted tiene el caso del profeta Daniel. Cuando Daniel quería saber algo sobre algo de profecía y su vida está un poco quebrantada, aparecía Gabriel y Gabriel venía y dice, mira, el Padre me ha mandado para revelarte esto o revelar lo otro. Entonces, si usted se fija, los ángeles cuando vienen acá a la tierra, vienen con un propósito, simplemente para ejecutar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. No hay ningún ángel que venga del cielo a darse una vueltecita, que viene a cubuchentear, porque eso está restringido. Los mundos que no han caído también tienen restricción, porque este planeta fue apartado, y cuando fue apartado porque hay una restricción, ni nadie puede venir de otro mundo hacia acá, ni nosotros podemos avanzar hacia allá por causa del pecado, hemos sido apartados. Si nadie puede venir por causa del pecado y nosotros disparar, entonces, ¿quiénes son los ovnis que aparecen?
¿Quién será entonces si los otros mundos que no cayeron se les restringe a hacernos visita? Solamente ellos saben cuando los ángeles que vienen aquí a ministrar de parte de Dios la salvación a los hombres, estos ángeles van al otro mundo y le dicen que un pecador se arrepintió. Hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero esas son noticias que se llevan. Los ángeles llevan la noticia cuando un hombre se bautiza y se entrega a Cristo. Y esa información se le entrega a todos los mundos que no caen, y esos mundos hacen fiesta cuando un pecador aquí en la tierra se arrepiente y acepta a Cristo. Pero eso es una información que se entrega. No es gente que se ande paseando y visitando. Nadie puede venir. La pregunta es, si hasta Satanás se le restringió ir y venir, ¿quiénes son entonces supuestamente seres que vienen de otros planetas? Si está restringido, según vemos en la Biblia y en el Espíritu de Profecía, ¿quién ha venido preparando todo esto? Si ningún ser de otro planeta puede acercarse por causa del pecado, porque nuestro mundo, nuestra galaxia Vía Láctea fue apartada. Satanás poco a poco se le restringió el acceso del santuario que fue expulsado. Ahora en lo que es el Calvario, en la muerte de Cristo, Satanás fue expulsado ya del cielo derechamente. No puede visitar ningún mundo, ni menos molestar a los ángeles. Se le restringió su obra aquí en la tierra y a nuestra Vía Láctea. Y en el milenio, más aún, en el milenio se le restringe a este planeta. Ya ni siquiera puede abandonar este planeta por 1000 años para que vea la obra de maldad. Si ninguno de otros planetas nos puede visitar porque les fue prohibido, fue restringido. ¿Quiénes son entonces aquellos que supuestamente nos visitan de otros planetas? ¿Quién es el que puede hacer y deshacer entonces en nuestro sistema solar? ¿Quién es el que se anda dando vuelta en nuestra Vía Láctea? Es Satanás. Satanás ha inventado todo un sistema para engañar los sentidos del ser humano. Él ha puesto todas estas cosas en nuestro sistema solar, en nuestra galaxia, para hacernos venir, porque él se mueve en nuestra galaxia. Cuando usted revise lo que es una Vía Láctea está compuesta de muchas galaxias. Por eso cuando la gente ve venir cosas que vienen de afuera, cuando un telescopio ve que en el espacio se pasea una nave, es porque obviamente Satanás se puede pasear por nuestro vecindario, que es nuestra Vía Láctea, pero de ahí ya no puede salir, y en el milenio se lo confina estrictamente al planeta Tierra hasta cuando llegue la suerte después del milenio para él. La pregunta es, si nadie de otros planetas nos puede visitar, ya ni siquiera Satanás puede andar paseándose, entonces, ¿quiénes son aquellas naves que se presentan, que de repente surcan los cielos como que vienen de otros mundos? Satanás ha producido todas estas cosas para engañar los sentidos del ser humano. Como él todavía se puede pasear por nuestra Vía Láctea, él entra y sale junto con sus ángeles y nos hacen sentir y ver cosas que realmente está preparando a estas generaciones. Satanás ha venido preparando a través de Hollywood y de muchas otras situaciones, preparando a estas futuras generaciones para el gran advenimiento mentiroso de la segunda y falsa venida de Jesucristo mediante Satanás. Satanás se revestirá como ángel de luz. Estos famosos ovnis o platillos voladores, que son más bien un engaño satánico, a través de la nueva hora dirán que es la nave madre que viene a rescatar al ser humano. Y en esa nave madre lo más probable es que aparezca Satanás como un ángel de luz, como Cristo, y él vendrá a hacer justamente lo que quiso hacer en el cielo, derribar el gobierno de Dios, derribar los 10 mandamientos, y cuando Satanás aparezca como el Cristo, y falsamente, lo único que hará es cimentar la ley dominical, diciéndole al mundo que él como Cristo, él autoriza el cambio del día sábado al día domingo. Satanás se ha empeñado mediante estos pseudo ovnis, que él los produce porque él es el que se pasea con alguno de sus ángeles por nuestro sistema solar y nuestra galaxia Vía Láctea. Él ha producido todas estas cosas para engañar el ojo del ser humano, y así la gente, en vez de esperar la venida de Cristo, están esperando que vengan seres de otro planeta a salvarnos. Quiero terminar, estimados amigos, invitarles a leer en Segunda de Pedro, el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1.
En 2 Pedro capítulo 1 vamos a leer del versículo del 16 al 19. 2 Pedro capítulo 1 del 16 al 19. Vamos a contextualizar un poquito lo que aquí dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice aquí, testigos presenciales de la gloria de Cristo. En 2 Pedro capítulo 1 del 16 al 19. El apóstol Pedro, él explica una experiencia que tuvo. Y él dice, miren, yo voy a contar un testimonio, dice Pedro, voy a contar una experiencia. Dice, y esa experiencia es tan válida porque yo soy un testigo directo, a mí nadie me lo contó, que me contaron, No, dice Pedro, lo que yo les voy a decir es muy confiable. ¿Por qué es confiable? Porque yo fui un testigo directo, a mí nadie me lo contó. ¿Y qué es lo que cuenta Pedro aquí en esta experiencia? Él cuenta cuando acompañó a Jesús a un monte y Cristo se transfigura. Pedro cuenta cuando él tiene esa experiencia con Cristo en la transfiguración de Cristo, cuando Cristo se ve en parte de su esplendor como nuestro Dios. Y eso es lo que Pedro viene a contar. Dice, yo soy un testigo directo, nadie me lo contó, así que lo que voy a decir es fiel y verdadero. Miren lo que dice Pedro, versículo 16 de 2 Pedro capítulo 1. Porque no nos has dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Los ovnis son fábulas artificiosas, son engaños, son mentiras. Satanás ha producido, porque dice así la palabra, se restringió. Nadie puede venir a este planeta, ni este planeta pasar a otro lado más allá de nuestra Vía Láctea. Dice así, porque no nos damos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, como los ovnis, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Miren, yo fui un testigo, yo vi con mis propios ojos, a mí nadie me lo contó, vi cuando Cristo se transfiguró y se mostró con poder y con gloria. ¿Qué más dice Pedro? Pero también escuché, aparte de mirar, escuché con mis propios oídos que dijo, ¿qué cosa? Una voz que dijo así del cielo, este es mi Hijo amado. Entonces, ¿qué dice Pedro? Miren, yo vi y también escuché, a mí nadie me lo contó, yo con mis propios ojos vi cuando Cristo se transfigura y con mis propios oídos escuché cuando dijo el Padre, este es mi Hijo amado. ¿Qué dijo Pedro? Yo vi y escuché. Pero fíjese el consejo de alguien que ve y escucha, según el versículo 19. ¿Qué dice ahí? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lo oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pregunto yo, el apóstol Pedro, ¿qué dice? ¿Qué es lo que es más seguro, ver o escuchar o la palabra profética? El apóstol Pedro opta y dice, queridos amigos, para el tiempo del fin, no sigáis vuestros sentidos. Aunque Pedro vio y escuchó cuando Cristo se transfiguró, él dice que lo que es más seguro en vez de ver y escuchar es la palabra profética. A esa tienen que estar atentas, a una antorcha como alumbra el lugar oscuro. Porque en el tiempo del fin tus sentidos serán engañados. Que vi un platillo que tenía luces, que tiene una forma, Satanás, lo mismo que a Eva, se presentará mediante un disfraz para engañar vuestros sentidos. El apóstol Pedro fue consciente que él vio y también escuchó. Pero ¿cuál es el consejo del apóstol Pedro? Entre ver y escuchar, pero tenemos la palabra profética más segura. A esa debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Y por qué, queridos hermanos? Porque dice el apóstol Pedro, porque nuestros sentidos en el tiempo del fin pueden ser engañados. Y Satanás ha preparado todo un montaje a través de Hollywood y todas las cosas para que la gente crea en los ovnis, porque la gente le da más valor a mirar y a escuchar y ya no le están dando valor a la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que la obra de Satanás se fue restringiendo en forma progresiva
hasta llegar al milenio y quedar confinado a este planeta Tierra. Ya no podría. Todo lazo de simpatía se había roto en el cielo. Tampoco los otros mundos que no cayeron tampoco nos podrían visitar porque esta obra fue restringida. Y si nadie puede pasar para acá y nadie puede venir de allá para acá, entonces, ¿quiénes son estos pseudo hombres que aparecen? Es la obra satánica engañando los sentidos del ser humano para prepararlos para la falsa venida de este falso Cristo que es Satanás. Estimados amigos, nunca te olvides el consejo de Pedro. Los sentidos pueden ser engañados. Por eso hay que estar cimentado en la palabra profética. A esa hay que estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y para resumir, Lucifer fue echado del monte del testimonio que era el santuario celestial. Aún podía viajar y salir. Hasta ahí no llegaba, hasta las puertas del santuario. Pero en la cruz se cortó todo lazo de simpatía y dice, como dice el hermano Juan, se restringió su obra. Vale decir que quedó en este vecindario, en nuestra galaxia, en nuestra Vía Láctea. Ya de aquí tampoco ya podía salir y menos meterse a las puertas del santuario. Y después en el milenio se le restringe a este planeta Tierra. Y como hay una restricción, te restringe a todo el cielo. Ya los que están acá, nadie puede pasar ni de un lado para otro, por lo tanto los ovnis no existen. Es la invención de Satanás para el tiempo del fin. Y nunca te olvides lo que dijo el apóstol Pedro. Uno puede mirar y escuchar como él lo hizo con respecto a la transfiguración, pero él tiene la conclusión que es más seguro la palabra profética que el ver y escuchar. Que Dios les bendiga y no crean en el engaño del tiempo al fin, siguiendo fábulas artificiosas como los ovnis, que es el gran engaño. Un abrazo y bendiciones y que Dios les bendiga. Bien, vamos entonces, para ir finalizando, vamos a cantar. Vamos a pedirle a Nelson que busque el himno. ¿Cuánto, hija? Él 183, no me olvidé de ti. Más fuerte. ¿Es el cable, hijo? ¿No es el cable, hijo? Vamos. Vamos. Esta vida. ¿Qué elegimos? ¿Cuál número elegimos? En tu mente surgen dudas de que vengas otra vez. Mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. Llevas pruebas, tienes que estar. Te amé hasta morir. Aunque veces el demonio y sientas que me abrazo, un día prometí
Bien, vamos a dar término entonces a nuestro programa. Damos las gracias a quienes nos acompañaron, Carmen Alfaro, al pastor Aldo Aguirre Chirino, a nuestro hermano Claudio Miralles, al pastor Andrés Coni Fuensalida, al hermano Julio Guevara de Guatemala, a Andrés Reyes, también a nuestro hermano José Obed, que siempre nos acompaña a través de las redes sociales. Un abrazo a todos ustedes, gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga grandemente. Nos despedimos con una oración. Oremos entonces para despedirnos. Bendito Padre, en esta hora le pedimos de corazón que nos siga acompañando a todos los amigos auditores. Especialmente oramos para que usted nos ayude a discernir los engaños para el tiempo del fin. No permita, Padre amado, que nos basemos en nuestros sentidos, porque nuestros sentidos pueden ser engañados. Solamente mediante su bendita y sagrada palabra podemos cortar entre el error y la verdad. Permita siempre que nosotros tengamos a través de la palabra la última decisión mediante el estudio de ella. Bendiga a cada amigo auditor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, que Dios les bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones y hasta luego. Chao, chao.